Buenos días a todos. Mi nombre, para quien no me conoce, es Leticia García. Colaboro en absolutamente todo lo que se organice en el Departamento de Derecho Civil y en gran parte de la facultad. Tengo el placer de moderar esta mesa y si Laura decía que se sentía un poco así pequeña llamando colegas a quienes han sido sus maestros, pues yo, que soy la tutelada por Laura, pues se pueden imaginar que soy ultra pequeña en esta mesa ahora mismo. Aún así, voy a intentar ser breve. No quiero dar muchos datos porque de verdad si entran ustedes en internet y buscan a nuestros ponentes van a quedarse absortos de la cantidad de producción y colaboración en materia no solo de derecho en general, sino en particular en materia de discapacidad que han trabajado todos ellos, referentes cada uno de ellos en sus respectivos ámbitos y sin ningún ánimo de preferencia, sino por el orden en el que van a ir interviniendo. Inicio presentando a Cristina Aguilarte, catedrática de Derecho Civil y actualmente directora del Departamento también de Derecho Civil, que es referente en estudios sobre discapacidad en este ámbito, en el del derecho civil. Lleva años trabajando tanto con fundaciones como en movimiento asociativo y desde luego enseñándonos muchísimo a todos. Quiero ser breve, de verdad, ya voy a ser breve y no te presento más. Rafael Yasis Rocha, a mi derecha, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de la Red del Tiempo de Derechos y forma parte del equipo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba, del que también fue director, ¿verdad? Y desde luego referente en cuestiones de filosofía jurídica y política y de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Y por último, y no menos importante, Agustina Palacios, abogada y doctora en Derecho, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina, que introdujo, entre muchísimas cosas que ha hecho en su vida, por supuesto, introdujo el concepto del modelo social de la discapacidad y a mí me parece increíble que se te cite en tantísimas sentencias de tribunales iberoamericanos. Entonces, bueno, para mí es un placer moderar la mesa, me puedo quedar todo el día escuchándolos, pero yo dejo de hablar, así que doy paso a Cristina para que inicie cuando quiera su intervención. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a la organizadora de este evento, a Laura Serra, por invitarme a compartir mesa con mi querido Rafael de Asís y mi querida Agustina Palacios, con los que tengo, bueno, pues el honor de haber trabajado en muchas ocasiones, pero sobre todo creo que tengo la inmensa suerte de contarles entre mis amigos. Así que, bueno, muchas gracias, Laura. Mm, Voy a entrar directamente. Esta mesa de lo que trata es bueno, pues se habla de debate conceptual, ¿no? Y claro, efectivamente existe un gran debate alrededor de esto, porque de toda la exposición que ha hecho la profesora Serra en la primera parte de esta jornada, pues yo disiento casi absolutamente de todo lo que se ha dicho. ¿Por qué? Pues porque tenemos enfoques distintos y probablemente dirijamos nuestra atención a aspectos que a una le parecen fundamentales y a otra le parecen menos relevantes o al revés, ¿no? O fijamos la atención en una frase y la otra en otra, ¿no? Entonces, bueno, lo que van a ver ustedes hoy aquí es lo que sucede en nuestro despacho, bueno, pues desde que ella se incorporó al Departamento de Derecho Civil, donde, bueno, pues tenemos conversaciones en las que efectivamente cada una en su atalaya. Creo que no cedemos en nuestras posiciones, podríamos ser un ejemplo de negociación del sindicato. Nunca hemos llegado a las 6 de la mañana en el momento en el que ya uno cede. Y bueno, esta apreciación o esta advertencia se la hago para que luego ustedes tengan también pues la capacidad, digamos, de extraer de cada una de las intervenciones, bueno, pues lo que a cada uno le conviene, ¿no? Esto es lo que en el mundo del refranero castellano, pues aquello de arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Bien.
A mí me dijo la profesora Serra, bueno, un poco, Cristina, tu percepción de lo que hace el Tribunal Supremo, ¿no? Y de cómo aplica la ley. Y aquí, en esta materia, creo que el Tribunal Supremo cumple con lo que establece el Código Civil cuando nos dice que la jurisprudencia completa el ordenamiento jurídico y realiza una interpretación que ayuda a colmar lagunas, y hace una interpretación que ayuda a aplicar la ley, ¿no? Entonces aquí, desde ese punto de vista, me parece que el Tribunal Supremo cumple perfectamente su función. Que la interpretación que hace no sea correcta, lo veremos. Luego, otra cuestión que también me parece, ¿no? Este término lo busco en el diccionario, Laura, porque, claro, yo lo tengo, mis hijos tienen ChatGPT, yo tengo el diccionario de la Real Academia, cada uno sus, en fin, sus prioridades. Y claro, disonancia cognitiva. Disonancia es desunión, separación, cognitiva es del conocimiento. Entonces, decir que los jueces y tribunales se separan del conocimiento, pues yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque los jueces en España tienen, según la Constitución, la obligación de aplicar la ley. No la crean, la aplican. Entonces, verdaderamente lo que debemos de dirigir es toda la crítica a la ley. Porque los jueces aplican la ley y lo hacen como pueden. Porque no tenemos que olvidar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en que esta ley, que es una ley que cambia la filosofía, que cambia el modelo, esto requiere, como apuntaba la doctora Serra, una formación. Pero no solamente una formación de los jueces y de los fiscales y de los letrados de la Administración de Justicia y del equipo técnico, ¿no?, adscrito a los juzgados. Esto requiere una formación de toda la sociedad, de las familias, de las personas. Y esto no se previó en la ley. No se previó en la ley porque desde el movimiento asociativo lo que se quiso es rápidamente terminar con esta vulneración de derechos humanos que era la ley del 83, según ellos. Y entonces entra en vigor la ley a los 3 meses de su publicación, pero esto tiene un matiz. A los 3 meses de su publicación significa que entró en vigor en junio. Los jueces aplicaron la ley del 83 hasta el 30 de julio y el 3 de septiembre estaban aplicando la ley nueva, con los cambios que ello supone. ¿Qué significa esto? Pues que de repente los jueces encontraron que tenían que pedir un informe social, no sabían a quién pedirlo. Las entidades recibían solicitudes de los juzgados y ni siquiera sabían cómo tenían que hacer el informe. Luego, pensemos que aquí hay concurrencia de culpas, y aquí hay una primera, que es esta entrada en vigor tan rápida, ¿no? Siempre lo digo que esta reforma, que es menos ambiciosa en Canadá, tuvo una vacatio de 3 años, con lo cual... Entonces, claro, ¿qué pasa? Los jueces empiezan a aplicar y probablemente con una inercia. Yo también tengo una inercia a lo que ha sido mi formación como civilista, ¿no? Y eso se aprecia en muchas de mis apreciaciones y reconozco que todavía no se ha conseguido convencerme de algunas de las cosas. Yo creo que hay una primera cuestión que debemos de hacer. Si tan importante es la voluntad de la persona, que lo es, no se me malinterprete, yo creo que no necesitaríamos la ley 8/2021. No necesitaríamos la ley 8/2021, ¿no? Porque si la persona es la que tiene que designar su apoyo, pues ya está. Se le aplica a las personas con discapacidad, que por otra parte ellas es lo que demandan, las mismas normas que a las demás personas. Que la persona entiende, quiere un apoyo, pues acude al notario y se da un apoyo. Sería prescindir de la intervención del juez. ¿Por qué hay una intervención del juez? Si siempre puede haber un apoyo notarial, si basta la voluntad de la persona y si la persona no quiere, no podemos dar un apoyo. Es un poco, al final, resumiendo y de una manera un poco simple, digamos, ¿no? Pero yo, como civilista, la lectura que hago de la ley 8/21, que es una lectura más favorable, digamos, dentro de que la ley efectivamente tiene muchas cosas que no están bien, pero fíjate, tiene muchas cosas que no están bien, que no son precisamente las que regulan el sistema de apoyos. Son las incidencias que tiene la ley 8/21 en otras ramas, como el derecho de sucesiones, el derecho de contratos, el derecho de filiación, la separación y el divorcio, donde verdaderamente el legislador no ha sabido trasladar los principios que rigen esta reforma, ¿no?
Entonces, un poco no piensen ustedes que tengo yo algún interés en acabar siendo magistrada del Tribunal Supremo, porque últimamente parece que siempre lo defiendo, ¿no? Pero digamos que la interpretación que yo hago de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, primero es entendiendo que el Tribunal Supremo aplica la ley. Si no nos gusta, debemos de cambiarla, que era un poco como cuando le solicitaban al Tribunal Supremo que aplicara la Convención de Nueva York. Bueno, la aplicaba en la interpretación de la ley que existía, no podía hacer otra cosa, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, yo de manera muy rápida querría decir, y un poco aplicando los principios, no voy a ir al caso concreto, no voy a hablar esta sentencia esto, esta sentencia lo otro, no, simplemente recordar que la Convención de Nueva York, en el párrafo cuarto, le dice a los estados parte que tienen que dotar a las personas con discapacidad de un sistema de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando lo necesiten. Cuando lo necesiten, no cuando quieran, cuando lo necesiten. Luego, principio de necesidad, fundamental. Segundo, que esta medida sea proporcional y adaptada a las circunstancias de la persona. Por lo tanto, principio de proporcionalidad. Que debe ser una medida temporal y revisable. Y que debe ser una medida que garantice que no hay conflicto de intereses y que no hay influencia indebida. Y, por supuesto, y muy importante, y que yo creo, Laura, no, que es el principio informador de la reforma. Es más, creo que se ha cargado hasta la precisión de nuestro Código Civil, todo el día añadiendo y atendiendo a la voluntad de los deseos y las preferencias. Fíjense que lo pone en el artículo 665, que es el otorgamiento de testamento. Pero ¿cómo no el notario va a atender a la voluntad y las preferencias de la persona si la persona está manifestando lo que va a ser su última voluntad? Ahí sobraba. Entonces, ¿pero qué es lo que ha querido el legislador? Dejarlo claro, que en todo momento y en toda situación lo importante es la voluntad de la persona. Y entonces, ¿cómo aplica el Tribunal Supremo estos principios? Primero, el principio de necesidad. ¿Cómo lo aplica? Pues el principio de necesidad, que yo siempre lo digo, tiene una doble lectura. Primero, que la persona lo necesite en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, que lo necesite para actuar en el tráfico válidamente. O sea, no para todas las cosas que hacemos en nuestra vida, sino solo para lo que tiene relevancia en el tráfico. Y que lo necesite la persona. ¿Y cuándo lo necesita la persona? ¿Cuando la persona lo quiere? ¿O cuando tenemos unas circunstancias objetivas que nos dicen que necesitamos ese acompañamiento, que lo necesita un bebé de 8 meses porque no tiene discernimiento, lo necesita una persona de 12 años porque todavía no acaba de conformar su madurez, o lo necesita una persona con discapacidad porque la discapacidad que tiene incide directamente en el proceso de toma de decisión? Y aquí no nos tenemos que olvidar que el proceso de toma de decisión es un proceso que tiene un elemento intelectual que exige recibir una información, interiorizarla, conformar una voluntad y exteriorizarla. Y esto, no todas las personas, después de hacer lo que nos dice el artículo 249 del Código Civil, que es que el apoyo lo que debe hacer es acompañar a la persona en la comprensión de la información, en la conformación de la voluntad y en la manifestación de la misma, pues al final lo sabemos y lo sabe también el comité, que por supuesto, nada tiene que ver el comité desde el punto de vista de la validez de sus decisiones o de sus opiniones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, existe toda una corriente, acabamos de cerrar un proyecto nacional sobre esto, sobre el valor que tienen las opiniones de los comités de expertos. Y efectivamente existe una reforma en el derecho español que lo que pretende es que la estimación de la queja por parte de un comité tenga reflejo en los tribunales españoles, pero no hay que hacer equivaler, pues ni a nuestro Tribunal Supremo ni hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el órgano que interpreta el tratado, ¿no? Que no tiene rango jurisdiccional. Entonces les decía que
lo que entiende el Tribunal Supremo es que la necesidad existe cuando la persona tiene dificultades en el proceso de toma de decisión. Y el propio comité dice, cuando no sea posible determinar la voluntad de la persona, cuando no sea posible, en ese caso se admite un apoyo más intenso que puede implicar representación. La representación no es sustitución. Es cierto que durante mucho tiempo hemos tenido, ¿no?, esa idea, y ahí se hablan de sistemas sustitutivos, cuando el tutor entonces hacía lo que él quería. Un sistema de representación lo que hace o lo que debe de hacer es representar a la persona, tomar la decisión por la persona. ¿Qué decisión? La que la persona querría. Y aquí la reforma introdujo el canon de la trayectoria vital gracias al, eh, al Instituto Gregorio Peces Barba, ¿no?, que lo introdujo en un precepto. El canon de la trayectoria vital, atender a las convicciones de la persona, sus valores, sus creencias, tomar la decisión que esa persona hubiera querido. Entonces, digamos que ahí la reforma, dentro de sus limitaciones, bueno, pues recoge en el proceso de toma de decisión, recoge la voluntad. Primero, porque si no hay necesidad, no provee de apoyo. Si hay necesidad de acompañamiento, nombra un apoyo que acompaña a la persona para que tome la decisión ella. Y en los casos en los que no sea posible determinar la voluntad, lo que hace es acudir a la trayectoria vital, digamos, dotándole de funciones de representación. Entonces aquí el Tribunal Supremo ha tenido una sentencia en la que tuvo que interpretar si existía voluntad o no en el caso de la primera sentencia 8 de septiembre de 2021. También que efectivamente yo le dije a la otra Serra, nosotros citamos las sentencias del Tribunal Supremo por el número. Detrás de las sentencias siempre hay una persona. A ti cuando te obligan a pagar un préstamo que no puedes pagar, la persona está afectada, muy afectada, incluso muchas veces cae en depresión. Pero digamos que es nuestra manera, ¿no?, de enumerar las personas. Pero sobre todo no lo digo por el número de la persona, sino porque en España tenemos un sistema un poco absurdo que cada vez que se publica la sentencia se vuelve a nombrar a los intervinientes de la sentencia. Luego, cuando es Damaso, podía ser Bernardo o podía ser Teófilo. Entonces, no es indicativa de la identidad de la persona, no vemos la persona detrás, la van cambiando el nombre como que la persona no existe. Ahí, eso sí que lo acepto. Cambiamos el nombre es nuestra identidad, derecho a la vida privada. Entonces, vuelvo, principio de necesidad. ¿Es necesaria una medida cuando la persona tiene afectada su voluntad como consecuencia de la discapacidad que tiene? Es decir, una persona, como en el caso del síndrome de Diógenes, que es una persona que vive sola, aquí otra vez el valor de la familia, el valor del entorno, el apoyo comunitario, una persona que vive sola, que realmente la discapacidad se manifiesta perfectamente en que es una persona que maneja perfectamente su patrimonio, pero no su esfera personal. Y esto nos viene muy bien el dictamen médico, porque el dictamen médico le dice al juez en qué se manifiesta cada discapacidad. La enfermedad de Parkinson, qué incidencia tiene. Luego lo que es más importante es el informe social, porque el informe social es el que nos dice que esta persona, teniendo síndrome de Diógenes, teniendo Parkinson, teniendo Alzheimer, se maneja o no se maneja. Entonces, es importante conservar los dos informes para que el juez se haga una idea. El juez no es trabajador social, el juez no es médico y los médicos no son trabajadores sociales. Cada uno realiza su función y tiene su papel. A todos les tenemos que reconocer y dar el papel que tiene. Entonces, el Tribunal Supremo en este caso lo que entendió, y es la jurisprudencia que fija, y es la jurisprudencia que probablemente no vea con buenos ojos el Comité ni en la Convención de Nueva York, es que hay que proveer de un apoyo cuando la persona lo necesita y entiende que lo necesita cuando directamente la discapacidad incide en la voluntad negocial. ¿Por qué? Porque lo que manifiesta es una voluntad no libre y no consciente. La persona no aprecia la realidad, no recibe la información, no la conforma. ¿Por qué? Porque tiene una discapacidad que se lo impide.
¿Qué hace el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo lo que hizo fue, primero, esta persona necesita conservar su vivienda. La respuesta del derecho es el lanzamiento. Necesita conservar su vivienda. ¿Cómo? Actuando sobre la higiene y el entorno que le permita a la persona seguir viviendo en su casa. Segundo, como la persona manifiesta una oposición, voy a decirle al curador, intente usted trabajar con la persona para que la persona contrate un servicio de limpieza. Si usted no llega a esto, le otorgo la función de representación. Y en segundo lugar, nombró una curatela de la salud, que ya lo sabemos, que en el mundo de la discapacidad psicosocial el acompañamiento es lo que busca, que la persona se adhiera al tratamiento, que la persona sea consciente de las necesidades de apoyo. En otra sentencia del 22, lo que entendió el Tribunal Supremo, que había llegado hasta el Tribunal Supremo una mujer que tenía fibromialgia, que tenía dificultades sociales, lo que entendió el Tribunal Supremo es que en ningún momento se había acreditado en el proceso que existía una necesidad de apoyo. Esta persona era consciente de la discapacidad que tenía, consciente de las necesidades que tenía y que eran, iba a decir suplidas, digamos, neutralizadas por los servicios sociales con los que ella mostraba una actitud de recepción. Los servicios sociales, todos lo sabemos que estamos aquí, tienen esa primera función que evita digamos, el apoyo jurídico. Si no aceptamos el apoyo social es cuando entra, digamos, se desencadena otro sistema más intenso, ¿no? Entonces, el principio de necesidad, yo, desde mi punto de vista, digamos que creo que el Tribunal Supremo ha fijado una doctrina que ayuda y que permite a los jueces proveer de un apoyo a las personas con discapacidad psicosocial. Muy rápidamente, siguiente principio, la proporcionalidad. El Tribunal Supremo ha aplicado, ya lo hacía con anterioridad a la reforma, ha aplicado el principio de proporcionalidad, a mi juicio, de manera coherente y plenamente respetuosa con las personas. Y lo ha hecho en dos sentidos. Tenemos que tener presente que la decisión del juez lo primero que hace es, aplicando el artículo 268, es ver si es necesario el apoyo. Una vez que es necesario el apoyo, lo tiene que ajustar de manera que se respete, aplicando la proporcionalidad, se respetan los derechos de las personas. Si procuramos mayor apoyo, a la persona la estamos aprisionando. Si no le dotamos del apoyo suficiente, estamos impidiendo que ejercite todos sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, el Tribunal Supremo lo ha aplicado en los dos sentidos. Primero, porque ha estimado el recurso de casación y ha decidido que donde se había decidido una curatela con función de representación, ha decidido que no, que era una curatela de asistencia, que es lo que la doctora Serra entiende como voluntad colaborativa. En este caso, por ejemplo, yo pienso que si hubiéramos estado en este caso desde el principio con un gran conocimiento de la reforma, este es un caso claro en el que el juez le debía haber dicho, en aplicación del artículo 42 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, le tenía que haber dicho al sujeto: vaya usted al notario y dese un acuerdo de apoyos, porque usted usted sabe que necesita este acompañamiento, pues usted provéase su apoyo decidiendo usted todo y no sometiéndolo aquí a mi consideración. Y las otras sentencias, porque ha habido varias en las que estima el recurso de casación y lo que hace es, oiga, tribunal de instancia, usted ha dicho que aquí la curatela asistencial rige también para la esfera patrimonial. No, la esfera patrimonial no está condicionada por la discapacidad y por la necesidad de acompañamiento que tiene la persona. Estas son las sentencias del 24, en las que el Tribunal Supremo ajusta bien el apoyo, lo ajusta respetando el principio de proporcionalidad y adaptando las circunstancias de la persona. El otro principio, que es donde viene la dificultad, y que ya lo he citado un poco, también en conexión la necesidad y la voluntad, cómo atiende el Tribunal Supremo a la voluntad de la persona.
Pues lo hace, de esta manera, si se dan cuenta, solamente entiendo que existe interpretación jurisprudencial en la primera sentencia, una sentencia de pleno en la que efectivamente el Tribunal Supremo dice hay necesidad, aunque, o sea, nosotros nos tenemos que guiar por la necesidad del apoyo y no por la voluntad contraria de la persona. Aquí es donde me parece que hay verdaderamente interpretación. En el resto dice, la ley 821 dice que hay que respetar la voluntad de la persona cuando designa su apoyo. Esto el Tribunal Supremo lo hacía antes de la reforma, lo que pasa que ahora lo que hace es aplicar directamente digamos que con anterioridad a la reforma creó jurisprudencia, esa jurisprudencia se vuelca en el Código Civil y ahora el Tribunal Supremo respeta claramente la voluntad de la persona en la designación de su apoyo, en la designación del curador. Lo cual aquí tampoco me parece que haya mucha dificultad. No hemos tenido ninguna sentencia del Tribunal Supremo en la que el Tribunal Supremo haya designado un curador en contra de lo dispuesto por la persona. Esto digamos que es fácil. Donde está la crítica grande que yo formulo al Tribunal Supremo está en la penúltima sentencia que dicta, que es la de 24 de septiembre de 2024, en la que dice que el curador puede ejercitar la medida en contra de la voluntad de la persona. Este es un caso, como todos los que hemos tenido, todos los destinatarios de las sentencias que ha conocido el Tribunal Supremo son personas mayores, deterioro cognitivo o personas con problemas de salud mental. No tenemos discapacidad intelectual, solo problemas de salud mental, que son los más dificultosos. Entonces, aquí lo que establece el tribunal, detrás hay una explicación, pero no queda patente. Entonces, ¿qué es lo que dice verdaderamente el fallo de la sentencia? Que voy a ver si os lo leo para que veáis que aquí, sobre todo salud mental, Ángel, tiene aquí un matiz, ¿no? Porque, a ver, tengo yo aquí mi chuletilla. Pues no tengo yo aquí mi chuletilla. Así, ahora. Dice, se trata de un apoyo para el tratamiento médico ambulatorio, o sea, establece una curatela asistencial. En algún caso, o sea, primero establece, busque usted la connivencia de la persona y si no existe, función de representación. Apoyo para el tratamiento médico ambulatorio, psicofarmacológico y terapéutico, control de la medicación, seguimiento del tratamiento, asistencia a las citas médicas, consentimiento informado en el ámbito de la salud mental, así como la higiene y la limpieza de la casa en donde vive. Esto digamos que lo dice como desde el punto de vista de la asistencia, acompañamiento, pero luego añade, esta medida puede extenderse a la representación cuando sea necesario para asegurar la prestación de la asistencia médica psiquiátrica, pudiendo hacerse efectivas las medidas necesarias aun en contra de la voluntad del interesado. ¿En qué está pensando aquí el Tribunal Supremo? Que no lo dice y es donde debe verdaderamente, de alguna manera, debe corregir esto. No el fondo, no el fondo. Tampoco le gustará al comité, pero a mí sí que me gusta, sobre todo si tengo un problema de salud mental el día de mañana. Lo que debe de decir es que cuando la persona se oponga bajo una voluntad que no sea libre y consciente. Estamos hablando de un momento en el que la persona está descompensada, no puede decidir ella. No que la persona está en un momento de compensación, está perfectamente, se recuperó, está haciendo su vida. No, estamos hablando de un momento de descompensación. Y aquí efectivamente se me podría criticar y formular, o sea, a mi argumento de decir esto es una perspectiva médica. Sí, es una perspectiva médica. Estamos en el ámbito de la salud mental. Tenemos toda una planta de psiquiatría en el clínico y tenemos una planta de psiquiatría en el Hospital Río Ortega. Naturalmente que estamos hablando de la esfera médica. Pero lo que tenemos que hacer es trascender en el acompañamiento de la persona, no solamente lo que es la esfera médica, pero no hay que descuidarla. Si esto no está, digamos, no tiene el acompañamiento aquí,
todo lo demás flaquea, porque la persona, y aquí no hablo por mí, sino que hablo por los especialistas con los que trabajo en psiquiatría, la persona puede recuperar el control de su propia vida. Entonces, una decisión del curador, que es que la persona reciba el tratamiento, pues no lo tenemos que entender en contra de la voluntad de la persona, no, lo tenemos que entender en contra de la ausencia de la voluntad de la persona. Porque para mí, como civilista, cuando la libertad no existe, cuando el conocimiento no existe, cuando la información no existe, la decisión que conformo no es una decisión libre, no es una decisión informada. Y todo nuestro sistema sanitario y también el artículo 25 de la Convención de Nueva York se rige sobre el consentimiento informado. Y las reglas del consentimiento informado es que la persona decide ella, siempre, a no ser que no esté en condiciones de decidirlo por sí. Y si no está en condiciones de decidirlo por sí, decide quien ella haya decidido o quien haya nombrado el juez a través de un procedimiento. Entonces, digamos que aquí la crítica, y con esto termino, que formuló el Tribunal Supremo es que debía de haber especificado que no en contra de la voluntad del interesado, sino cuando la voluntad del interesado no es libre y consciente, porque eso es lo que nos vincula. Y lo que nos vincula en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de los contratos, en el ámbito de las sucesiones, en el ámbito de los derechos reales, que es lo que yo conozco. No lo sé, me imagino que también en el derecho del trabajo, me imagino que también en el derecho mercantil. Entonces, creo que esto no lo tenemos que entender como una voluntad libre y consciente, aquel hombre razonable de Kant, ¿verdad, Agustina?, que escuchamos tanto hablar el otro día, sino una persona que emite una capacidad natural. Lo que entendemos en derecho civil por capacidad natural es la capacidad que tiene una persona para comprender el acto que realiza y las consecuencias que se siguen de ese acto. Y esto lo puede tener un niño de 8 años, lo puede tener un niño de 14 y no lo puede tener una persona de 45 o una persona de 93. ¿Por qué? Porque es la situación de la persona y es su capacidad natural. Antes se exigía más, ahora no. Ahora se rebaja el estándar y se fija en la capacidad natural de la persona, que es el límite que debemos de exigir para que nuestra decisión, nuestro comportamiento jurídico nos vincule, la capacidad natural, y también en derecho penal. Muchas gracias. Pues ahora vienen los filósofos del derecho a darles esta visión que será también contraria a la mía, pero sentíos muy libres de expresaros contra vuestra amiga Cristina. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar aquí, que siempre que puedo la acojo de inmediato, porque venir a Valladolid pues es encontrarse con amigas y amigos y con una universidad que aprecio mucho y que siempre que he venido pues me ha permitido pues participar y escuchar cuestiones muy interesantes como las que he escuchado, como las que estoy escuchando esta mañana. Bueno, se lo ha dicho Cristina, ¿no? Yo me dedico a la filosofía del derecho. Yo tengo la suerte de que a mí no me siento vinculado ni por el Código Civil ni por la Convención, y en todo caso quizá por un derecho natural en el que no creo. Aunque tengo que decirlo que con los años casi me estoy acercando más a esto del derecho natural, porque le estoy encontrando cierto sentido, sobre todo teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Bueno, a mí me pidió María Laura que hablase de la experiencia y de los resultados de un trabajo que estamos haciendo, en el que se está analizando la jurisprudencia, ¿no? Cómo se está aplicando la reforma, y voy a hacer eso, ¿no? Aunque me he estado aquí apuntando, como luego va a haber coloquio, pues igual también podemos hablar, ¿no? Sobre cuestiones que se han estado tratando, ¿no? Y si hubiese que situar, si pensamos que hay dos polos aquí, ¿no? Que no los hay. Pero bueno, yo estaría por ahí, igual creo que por el medio, ¿no? Dando razón en algunas cosas y quitándolas en otra, ¿no? Desde mi
desde mis concepciones. Creo que son 20 minutos o así, más o menos, o 15. Sí. Vale. Bien. La idea entonces es, bueno, si realmente del análisis que se puede hacer de cómo se está aplicando la reforma, se puede entender pues que se ha producido el cambio de paradigma que la propia ley, la ley 8/2021, señala en su comienzo, ¿no? La propia ley dice, bueno, que es consciente de esto, ¿no? De que con ella pues se tiene que producir un cambio de paradigma. Em, un cambio de paradigma al que nos veíamos de alguna forma obligados, ¿no? Como ordenamiento jurídico y como Estado, ¿no? Tanto porque por la existencia de la Convención, por la existencia de un artículo, como es el artículo 10.2 de la Constitución, por las llamadas de atención que en algún momento el comité ha hecho a España. Y bueno, como este cambio de paradigma implica un poco analizar la cuestión, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos, pues también un cambio de paradigma importante, teniendo en cuenta también el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Que es un momento en donde los que nos dedicamos al estudio de los derechos humanos, pues observamos una cierta involución, ¿no? Entonces, esto también hace incluso más importante, ¿no? La ley y la reforma que afecta a una cuestión tan importante, ¿verdad? Como es el de la capacidad jurídica. Bueno, nosotros lo que voy a contar aquí muy brevemente y luego haré alguna reflexión general al hilo quizás de alguna cosilla que se ha dicho, corta, son los resultados del análisis que estamos llevando a cabo en un observatorio de jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica que se montó entre tres instituciones, Plena Inclusión, LIBER y el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el convencimiento de la importancia que tenía esta ley y del cambio fundamental que puede producir y que podía producir y que de hecho yo creo que está produciendo en la vida de las personas con discapacidad, en el desarrollo de una vida humana digna y en el respeto de sus derechos, ¿no? Los objetivos del observatorio pues no eran solo describir, ¿no?, cómo se estaba aplicando, también elaborar indicadores, también examinar si hay algunas exigencias formativas, ¿no?, en el ámbito de los operadores jurídicos. Importante, ¿no? Así desde el comienzo decir, el análisis del observatorio se ha centrado sobre todo en juzgados de primera instancia, ¿no?, que es donde se suscitan, ¿no?, estos problemas. Hablar del Supremo es como hablar de una cosa como muy elevada, ¿no?, a donde llegan las cosas así en una última instancia, y lo que nosotros estamos haciendo es un poco analizar, digamos, pues el sitio natural donde se suscitan controversias, porque esto también es importante decirlo, ¿no? Yo creo que de la visión que yo daré es una visión, o de los resultados que yo voy a dar son resultados de un análisis de esta reforma, pero en un campo que no es el campo de la reforma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es el campo judicial, ¿no? Si hay algo que yo creo que está detrás de llevar el enfoque de derechos humanos a la cuestión de la capacidad jurídica, es intentar desjudicializar esto, por decirlo de alguna manera. Es decir, que esto... Y entonces, claro, aquí hay algunas de las conclusiones, pues hay que tenerlas en cuenta, que son conclusiones que se llevan a cabo cuando este tema ha llegado al mundo judicial, que no es, por decirlo de alguna manera, es un mundo natural, ¿no? Y entonces ahí pues hay que ser conscientes. Y luego, bueno, pues y luego también lo quiero decir, nos centramos en los jueces, que son unos de los operadores jurídicos que están implicados en todo esto, pero no son los únicos, obviamente, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tengo ocasión y hablo de esto, pues en entornos judiciales, ¿no? Digo, bueno, yo animaría a hacer un observatorio sobre cómo, por ejemplo, en la universidad los profesores estamos entendiendo la reforma y cómo, quiero decir,
que probablemente igual llegaríamos a las mismas conclusiones o peores de las que se puede llegar con el examen de la actuación de los jueces. Y no digamos ya si lo llevamos al ámbito del médico, he puesto primero a los profesores, al ámbito médico o a otros ámbitos, ¿no? Porque lo que hay detrás de esto es un cambio cultural, ¿no? Y un cambio cultural es un cambio que lleva su tiempo, ¿no? Es decir, no se cambia de la noche a la mañana. Tiene razón, yo creo, Cristina, cuando dice, bueno, es verdad que esta ley se pone en marcha muy pronto. Pero claro, esto es así, ¿no? Y yo ahora, no, cuando lo decía, estoy participando en muchos ámbitos, no solamente en esta temática, ¿no? Sino en muchas cuestiones de normas de derechos humanos o que afectan a derechos humanos, que son normas muy buenas, pero que la conclusión y todo el mundo que interviene dice, sí, es que aquí hay un problema de poner en marcha esto, ¿no? De aplicación de esto. Y es que esto es algo que está pasando, ¿no? ¿Y por qué está pasando? Pues porque probablemente esto es el resultado de la importancia que damos como sociedad a la formación, y como lo de la formación es algo que no nos interesa, pues ponemos en marcha normas fantásticas, bueno, fantásticas, son normas buenas, vamos a decirlo así, pero no nos dedicamos al mismo tiempo a formar a los operadores y a formar a la sociedad en general, ¿no? Y quizá este es uno de los problemas. Bueno, este observatorio, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues básicamente analizar jurisprudencia, ¿no? Ahora mismo hay un informe que está publicado en la página web del observatorio el último es del año 2024, donde hay 600, no sé cuántas, cercano a las 700 resoluciones. Ahora nos vamos acercando ya casi a las 1000 resoluciones, que son pocas, con todas las que hay, son pocas. Pero la verdad es que no hay ningún estudio que se haya hecho de tantas. Y entonces, bueno, pues algo de valor tiene, ¿no? Cuando a veces me dicen, no, es que tú sabes cuántos, cuando me dicen desde pues personas del consejo, pues que son pocas, porque hay muchas más, digo ya, pero pues sacarme los estudios. Y lo bueno es que se proyecta en todo el Estado de manera aleatoria, ¿no? Y hay pues de juzgados de primera instancia, pues de pueblecitos casi, ¿no? De localidades muy pequeñas, vamos a decirlo así, otros de localidades más grandes. Bueno, lo que hicimos fue elaborar 42 indicadores, ¿no? Algunos de ellos pues 21 basados en el Código Civil, 7 en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, 11 en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 3 básicamente en la Convención, en la Convención. Como digo, ahora mismo estamos en torno a las 900 resoluciones, 900 y pico, de las cuales pues el 70% son de juzgados de primera instancia. Hay, no sé, el 3% igual en torno del Supremo y el resto de audiencias. ¿Qué tendencias observamos? Bueno, tendencias pues normales, ¿no? Es decir, el aumento poco a poco, claro, de los procedimientos voluntarios frente a los contenciosos, ¿eh? La importancia que tienen los procedimientos, claro, en términos porcentuales, ¿no? De los procedimientos de revisión, ¿eh? La ley daba un plazo para que se revisasen todas las situaciones existentes, pero se ha tenido que prorrogar, ¿no? Porque los tribunales no daban abasto. Entre los indicadores, pues bueno, siempre a las investigadoras e investigadores siempre les pedíamos una opinión final, subjetiva, personal, en torno al 42% de las resoluciones desde la visión de los investigadoras e investigadores, que hay de todo, o sea, de todo, quiero decir, de todo, de distintas ramas jurídicas, ¿no?
y siempre juristas, pues el 42% han valorado negativamente las resoluciones. Hay en torno a un 70% de resoluciones que citan la Convención. En torno al 60% de las resoluciones terminan con una curatela representativa. Esto es importante, aunque señalo, estamos en un contexto, ¿no? Que es un contexto de judicial, ¿no? En donde esto hay que matizarlo, ¿no? Y quizá habría que poner algún tipo bueno, de variable que sirviera para entender esto. Y el 80% establecen algún tipo de curatela, ¿no? También algo que probablemente tenga cierta lógica viendo en el ámbito en el que nos movemos. Los indicadores, básicamente, pues bueno, hay indicadores, lo que hicimos fue establecer indicadores de ilegalidad, es decir, incumplimientos de la normativa, y luego indicadores de buenas prácticas y también de malas prácticas, ¿no? Ahora, quizá los más llamativos son los de ilegalidad. ¿Por qué? Pues porque implican que no se está cumpliendo con el derecho, ¿no? Y bueno, voy a dar algunos datos sobre esto, porque me parece que son los más objetivos, ¿no? Es verdad que en una resolución, y eso lo advertimos siempre cuando sacamos resultados del informe, en una resolución igual no te viene todo, ¿no? No viene todo, ¿no? Porque hay algunas cosas que igual que la jueza o el juez que resuelve, pues no ha tenido a bien, ¿no? Colocar en la sentencia, pero en eso hemos también intentado ser cuidadosos, ¿no? No hablamos de que, por ejemplo, no se hace una cosa, sino que no consta que se haya hecho, ¿no? Bueno, pero bueno, cuestiones que tienen que ver con problemas en el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Bueno, quizá uno fundamental es el de los ajustes de procedimiento, ¿no? Nosotros tenemos en el análisis que por ahora, ¿no? Pues tenemos que solamente en el 2% nos consta que se hayan hecho ajustes de procedimiento. Insisto, puede ser que la jueza al juez no lo cuente en la resolución. Bueno, pensemos que puede ser, ¿no? Pero probablemente una de las cosas también que intentamos señalar es que igual lo deberían decir, porque hay también, todos somos conscientes, ¿no?, que las resoluciones también tienen un sentido pedagógico, ¿no?, y sobre todo un sentido para la comunidad jurídica, ¿no? En el momento que tú ves que se habla de ajustes de procedimiento, vas a tener eso ya siempre en cuenta, ¿no? Como digo, un 2%, ¿no? El respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Nosotros hemos intentado, y estas son las instrucciones que hemos dado, a que a todos los investigadores sigan, con independencia de que estemos o no de acuerdo, sigan la sentencia del Supremo, la sentencia que se ha hablado aquí, ¿no? Es decir, que respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, al menos sea haberla escuchado. Bueno, aquí los datos que nos salen es en torno al 40%. Esto tiene mucho que ver con la participación de la persona en el proceso, en donde hay un 30 y pico % de resoluciones en las que no nos consta que haya participado la persona en el proceso. Tampoco nos consta la audiencia a parientes, ¿no? Del 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en un 40% de las resoluciones. El dictamen pericial suele estar siempre presente, pero hay un 20% de resoluciones en donde tampoco nos consta que haya habido dictamen pericial. Y que haya participado un profesional del ámbito social en el dictamen, pues solamente se ha producido en torno a un 20% de resoluciones, en la que nos conste, insisto, que se nombre persona que apoya a persona a quien hay con una relación contractual. Encontramos algún casito al principio, pero esto no ocurre. Hay un porcentaje en torno a un 1%, pero son todas resoluciones del principio, que también hay que ser conscientes de que esas resoluciones
pues hay muchos casos es que había juezas y jueces pues que no se habían enterado, ¿no? Que habían cambiado la ley y que seguían, pues, por ejemplo, incapacitando, ¿no? Pero claro, era de un juzgado de un sitio ahí recóndito, pero claro, entran, ¿no? El plazo de revisión de las medidas, bueno, el plazo de revisión superior a 3 años, y que no se justifica, pues eso en torno a un 50% también de las resoluciones. Se establece un plazo de revisión de las medidas superior a los 3 años y este plazo no se justifica. La comunicación a los registros, bueno, que también es un tema importante. Esto se suele hacer, pero es verdad que hay en un 30% de las resoluciones que no aparece. Estas son cuestiones, digamos, claras que vemos, ¿no? Porque el Código Civil y la normativa establece obligaciones, ¿no? Obligaciones muy, muy claras. Luego ya hay otra serie de cuestiones en donde hablamos más de buenas prácticas y de malas prácticas, porque es muy difícil saber de una resolución en ocasiones que esto se está haciendo. Es decir, por ejemplo, las medidas se tienen que tomar teniendo en cuenta la dignidad y los derechos. Bueno, ¿cómo sabes que se han tomado, no? Pues la única manera, igual que lo sabes, es si quien decide, cuando adopta la medida, te nombra la dignidad o te nombra los derechos, ¿no? Esto se hace, bueno, pues nos consta que se hace en un 50%. Lo mismo con la voluntad, deseos y preferencias. Quiero decir que se diga, ¿no? Que se toma estas medidas las medidas de apoyo apelando a la voluntad, deseos y preferencias, que se diga explícitamente. Esto ocurre en torno a un 61% de las medidas, ¿no? Que se diga apelando al máximo respeto a su autonomía, pues esto muy pocas veces, hay que decirlo, ¿no? Que se informe a la persona que tiene que prestar apoyos, que nos conste que se ha informado a la persona a la persona con discapacidad sobre las alternativas de apoyo, es decir, que se le informe sobre qué es lo que se puede hacer y qué no, pues esto en muy pocas ocasiones. Nos consta que igual es que se ha hecho y que no aparece en la resolución, ya digo, puede ser. Que se justifique la constitución de la curatela, estoy hablando así de que se justifique de varias cosas, ¿no? Que se justifique la constitución de la curatela porque no hay otra medida de apoyo, pues esto en un 47% de las resoluciones nos consta que se hace, pero en otros casos no. Que se informe a quien tiene que realizar los apoyos de cómo debe prestar los apoyos, pues esto se hace nos consta que se hace en un 44% de las resoluciones. Es decir, hay un 56% que no. Y ya lo último, ¿no? Que se justifique que los actos, podríamos hablar de más, pero os animo a ver el informe del 2024, que se parece mucho a los datos que estamos por ahora manejando para en este año, ¿no? En el 2025. Aunque los datos del 2025 son mejores, ¿no? Que esto también es importante. Que se justifique que los actos fijados para apoyo tienen que ver con las necesidades concretas, es decir, que se establecen unas medidas de apoyo apelando a necesidades concretas, pues esto se hace en un porcentaje más o menos alto, en un 78%. Bueno, voy terminando, que creo que ya estoy ahí por el tiempo, ¿no? Decía, bueno, estos son datos lo decía al comienzo, ¿no? De un análisis que estamos haciendo de jurisprudencia que nos va llegando con mucha dificultad, porque gracias a las asociaciones, al IBER, ¿no? Y a Plena Inclusión, pues nos van facilitando jurisprudencia, letradas y letrados que conocemos, que nos van facilitando, ¿no? Pero de juzgados de primera instancia. Sí que nos sirven, ¿no? Para entender cómo se está interpretando y cómo se está interpretando la ley, ¿no? Eh, y cómo se entiende, ¿no? Yo no soy de los que creo que interpretar sea
descubrir el significado de las normas, sino yo soy más bien de los que piensan que interpretar es decidir el significado de las normas. Y me parece que lo que aquí hay es eso, ¿no? Ver cómo unos operadores jurídicos están entendiendo la reforma. Pero claro, lo decía, ¿no? Unos operadores jurídicos a los que se les exige un cambio cultural. Y ese cambio cultural, pues probablemente no sea sencillo, ¿no? Porque implica nada más y nada menos que decidir conforme al enfoque de derechos humanos. ¿Y qué es el enfoque de derechos humanos? Pues es algo que a los jueces y a las juezas no se les enseña y que todos como personas creemos que lo tenemos, porque pensamos que esto de los derechos humanos es algo muy nuestro, pero es completamente falso, porque el enfoque de derechos humanos, como todas y todos sabéis, pues es una toma de posición sobre la realidad, es una ideología, claro, la ideología de los derechos, ¿no? Pero es una ideología que decidimos en un determinado momento como convertirla en una referencia a la hora de analizar o de resolver nuestras cuestiones. Una referencia con todas sus contradicciones, porque es verdad que luego el mundo de los derechos humanos, ¿verdad?, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y cuando cuando escuchaba, ¿no?, pues las diferentes maneras de entender, ¿no?, lo que es el respeto a la voluntad y la unión con el principio de necesidad, esto es una discusión, ¿verdad?, que todos los juristas que la tenemos desde el siglo XIX, cuando hemos hablado de los derechos, ¿no?, y ahí está Savigny y Ehring, ¿no?, que nos sirven, ¿no?, como voluntad o como interés, ¿no? Y ahí ha estado esto siempre, ¿no?, que es un derecho subjetivo, una voluntad jurídicamente protegida o un interés jurídicamente protegido. Y esto ha dado lugar a, pues a muchas teorías y ahí hemos intentado puntos intermedios, hemos intentado salir de eso, pero al final aquí también se reproduce de alguna manera. ¿Cómo mejorar? Pues está claro que la apuesta, ya sí que terminó, la apuesta por la formación, pero una apuesta por una formación integral. Cuando digo una formación integral es que formación obviamente a toda la sociedad, porque este cambio cultural de cómo se está interpretando esta ley, no solamente la interpretan los jueces, la interpretan las personas con discapacidad, sus familias, los médicos, ¿no?, los médicos forenses y los trabajadores sociales, uf, los profesores o los investigadores cuando nos enfrentamos a esto, ¿no? Entonces esto, claro, requiere no formación en la técnica jurídica, sino formación en derechos humanos. Claro, que esto ir a contar a un magistrado del tribunal o magistrada del Tribunal Supremo que, si se ha formado en el ámbito de los derechos humanos va a decir que sí, pero es que la misma respuesta es la del juez de primera instancia y la misma respuesta me la va a dar un médico forense, porque pensamos que esto de derechos humanos pues es algo que tenemos dentro, ¿no?, innato, con lo que nacemos y por lo tanto que sabemos de ello. Y luego la otra cuestión es que, claro, el mundo de los derechos humanos es un mundo crítico y es un mundo siempre insatisfactorio. Quiero decir, si hay alguien que hace un balance desde un enfoque de derechos humanos y dice que las cosas están muy bien, mal, mal, porque normalmente siempre todo es mejorable, sobre todo cuando estamos pensando en derechos, ¿no? Y esto también creo que debe hacerse a la hora de entender esto. Bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Hola, hola. ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Quería empezar por agradecer por esta invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí, bueno, en esta facultad que me impactó por la belleza que es. Bueno, compartir esta mesa, bueno, con Rafael de Asís. Hoy Laura decía que estás aquí en este mundo gracias a mí, que no es así, pero bueno, y yo no estaría en este mundo ni hubiera tenido el recorrido que he tenido gracias a Rafael de Asís, con quien tengo ahora en los últimos, creo que, no sé, 8 años, más o menos, una distancia física, pero que es simplemente física, siempre para mí ha sido, es y será un referente y
una persona muy importante en mi vida. También con Cristina, que desde que la conozco se me ha enriquecido tanto la mirada, ¿no? Esto de poder ver lo mismo desde diversas miradas y que, bueno, ha sido mucho aprendizaje para mí. Me ha encantado trabajar con vos en los proyectos que hemos compartido y que además esto sea una excusa, una hermosa excusa para volver a ver a Laura, que hacía tanto que no nos veíamos y bueno, y verla ya instalada en Valladolid. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a retomar, en realidad les voy a traer algunas cuestiones que se me había pedido que abordara de Argentina, pero no, bueno, no les voy a aburrir con Argentina, que además es una reforma que se ha dado en el año 2015 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, de lo que quiero hablar ha empezado a gestarse en el año 2010 con la Ley de Salud Mental, pero simplemente voy a traer algunos conceptos del derecho y de la situación de Argentina para abordar algunos términos y conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? En el año 2010 en Argentina se aprueba una ley, la Ley de Salud Mental, que lo que trae como interesante y como importante, ¿no? Que fue un aporte muy interesante, es la interdisciplina, el abordaje interdisciplinario a la hora de tratar cuestiones que tengan que ver con la salud mental. La ley exige el abordaje interdisciplinario, define además a la salud mental como un proceso, ¿no? Ya desde la definición de la salud mental, un proceso histórico, un proceso socioeconómico, que no se remite a un diagnóstico, bueno, tiene un enfoque interdisciplinario, exige ese enfoque y establece algo que, bueno, se entiende por lo que sucedía y por lo que sucede hoy, entiende que todos los y las profesionales tienen que estar en igualdad situacional. Es decir, que valdría lo mismo un dictamen de un psiquiatra o de una psiquiatra que una de una terapista ocupacional o una psicóloga. ¿Por qué tuvo que decir esto la ley? Bueno, porque evidentemente no vale lo mismo en la práctica. Hay una asimetría, existe una asimetría, ¿no? En cuanto a las disciplinas, que bueno, que viene de una historia también del derecho argentino, desde un modelo sustitutivo y medicalizado, donde el diagnóstico del psiquiatra, ¿no? O el diagnóstico del médico era lo que llevaba a la solución que luego el juez o la jueza tomaba. Entonces, es obligatorio que haya un equipo. Acá no se llama el dictamen forense, es aquí, el forense. Bueno, allá es el dictamen del equipo interdisciplinario y debe estar conformado por varias disciplinas. Y además debe hacer lo mismo, que bueno, todavía en la práctica esto a veces no sucede, ¿no? Es interesante pensar qué significa la interdisciplina, ¿no? Porque a veces, bueno, yo pensaba recién que si entre el mismo derecho, ¿no? Distintas miradas del derecho o distintas materias o asignaturas del derecho, quizás tenemos que a veces ponernos de acuerdo de cómo denominamos o de cómo abordamos una cuestión y eso nos puede traer problemas. Bueno, mucho más nos trae cuando salimos de las disciplinas. Entonces, la interdisciplina no es una sumatoria de disciplinas, sino que es una intersección de disciplinas que forman de alguna manera o se funden, ¿no? En una solución. No es fácil esto, parece fácil, parece simple, pero no lo es para nada. Siempre tenemos la experiencia en Mar del Plata, dirijo un grupo de investigación que es interdisciplinario y creo que el primer año de nuestro grupo de investigación era reunirnos para, bueno, tratar de poner sobre la mesa un lenguaje común. Claro, fue un proceso súper enriquecedor, que agradezco muchísimo y que creo que todas las personas que integramos el grupo lo agradecemos muchísimo, ¿no? Claro, evidentemente todo este cambio de paradigma que trajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que viene a plasmar el modelo social, si analizamos qué viene a decir el modelo social dentro del contenido, ¿no? Del alcance del modelo social, se exige la interdisciplina. Porque si la discapacidad, ¿no? Es el resultado de la interacción entre la condición de la persona más el contexto social y todo lo que involucra, evidentemente
que el enfoque y la respuesta al modelo social tiene que ser la interdisciplina. Entonces está bien que esto sea una exigencia normativa. Bueno, yo les contaba que en Argentina esto se trae a partir de la Ley de Salud Mental en el año 2010 y después se profundiza un poquito en el año 2015, que hubo una reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Imagínense lo que fue eso, una gran reforma enorme, 2015, donde, bueno, la capacidad jurídica también se reformó, no a la luz de los estándares de la Convención. La verdad que hay muchas asignaturas pendientes y no les podría venir a hablar del derecho argentino porque o sea, el derecho español es mucho mejor. También hay que entenderlo en el contexto que se dio, ¿no? Bueno, fue una reforma muy grande y se hizo lo que se pudo en el 2015, pero bueno, sí, en el artículo 31 del código se exige esta mirada interdisciplinaria, se exige, y también en el momento de la sentencia, si bien una de las cuestiones sobre las que debe expedirse la sentencia dice, inciso A, diagnóstico y pronóstico, después dice que se exige, ¿no?, como requisito ineludible un dictamen interdisciplinario. Bueno, entonces es como que la interdisciplina está presente, ¿no? Y entonces vamos a los equipos interdisciplinarios. Bueno, ¿cómo funcionan? Bueno, en Argentina el primer problema que se presenta es que no todos los juzgados cuentan con un equipo interdisciplinario. Entonces siempre el tema de los recursos, entonces quizás hay equipos que están trabajando, ¿no? Bueno, haciendo lo que se puede, ¿no? El problema que creo, uno de los problemas, ¿no? Recién estaba recordando que hace unos años fui a dar una capacitación, claro, porque a partir de todas estas modificaciones legislativas estamos dando muchas capacitaciones al Poder Judicial, pero generalmente son personas que, bueno, que vienen de la disciplina del derecho, pero que hace unos años fui a dar a Bariloche, un lugar muy lindo, una capacitación a equipos interdisciplinarios. Y que bueno, que realmente ahí se vio la necesidad, ¿no? Las mismas personas lo decían, de lo que decía Rafael de Asís, ¿no? De esta formación en derechos humanos que a veces no tenemos ni siquiera quienes salimos de la carrera de Derecho y carreras como terapia ocupacional o trabajo social que tendrían que tener una fuerte formación en derechos humanos, no la tienen. O sea, terapia ocupacional en Argentina también, a veces voy a dar algunas clases que me invitan, y están todos, o sea, trabajan sobre la temática todo el tiempo, pero les hablas de la convención o les hablas de un enfoque de derechos humanos y a veces parece novedoso. Bueno, aunque a veces también parece novedoso dentro del derecho, ¿no? Digo, bueno, me parece que la necesaria capacitación y formación en derechos humanos es una asignatura pendiente, ¿no? A nivel de grado en casi todas las carreras en Argentina, ¿no? Entonces, el equipo interdisciplinario creo que tiene que trasladarse cuando se aprobó la convención y bueno, empieza a jugar este artículo 12, ¿no? De tan difícil implementación, que no es una dificultad solo en España, es una dificultad a nivel mundial, es una dificultad que ha hecho que la primera observación general que hizo el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad haya sido sobre capacidad jurídica, para venir a decir a los estados, a los países, no se está entendiendo de qué se trata, esto es lo que hay que hacer, bueno. Y entonces, en ese momento se decía, el artículo 12 viene a cambiar la pregunta, es decir, ya no nos podemos preguntar si la persona tiene capacidad jurídica, sino lo que nos tenemos que preguntar es qué requiere la persona para ejercer esa capacidad jurídica, ¿no? Ese cambio en la pregunta que quizás está muy ligado a quien tiene que resolver, pero que quizás también hay que trabajarlo bastante en los equipos interdisciplinarios, ¿no? En las distintas disciplinas. Bueno, es decir, ese cambio, ¿no? Bueno, el diagnóstico como una herramienta necesaria, al igual que muchas otras cuestiones, pero, o sea, que la pregunta sea esa. ¿Cómo hago para que esta persona pueda ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Con todos, bueno, los grises y los matices que tenemos y que bueno, que es lo que obviamente complejizando la cuestión. Y bueno, acá me parece que es importante trabajar en la interdisciplina, trabajar en poder realmente llegar a entender una igualdad de saberes. Todavía estamos lejos de eso. Entonces,
hay que trabajar en esto, hay que concientizar en esto, hay que capacitar en esto, ¿no? En que no exista más esta asimetría. Y me parece fundamental, sé que se está haciendo aquí también, ¿no? Pero en Argentina se hizo a través de leyes, que empezaron a ser leyes de provincias, leyes provinciales, que es la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Es más amplio porque se ha hecho, son leyes que exigen que todas las personas que trabajamos, ¿no? Dentro de lo que es el Estado, en cualquier función y en cualquier organismo, por ejemplo, yo como docente tengo que tenerla, tenemos que obligatoriamente por ley tener esa capacitación en perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Esto en realidad fue una copia de una ley que en Argentina se conoce como la ley Micaela, que nació en el ámbito de la perspectiva de género, ¿no? Micaela fue un caso muy triste de Argentina que hizo que surgiera una ley que exigiera que todas las personas tengamos formación en perspectiva de género, ¿no? Todas las personas que trabajamos en la administración pública. Eso es una ley a nivel nacional. Pero bueno, esto que surgió en la provincia de Buenos Aires, pero que se replicó ya en muchas otras provincias, ha hecho que esta norma, dé pie a esta necesaria capacitación que se viene dando en perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, que ya adelantó Rafael de Asís, ¿no? Y que además Rafa de Asís tiene un capítulo, ¿no? De un libro que se dio en el margen de un congreso, pero bueno, si ustedes ponen enfoque de derechos humanos y discapacidad, lo desarrolla de manera brillante. Yo les voy a dar simplemente, les voy a comentar algunas cuestiones que me parecen importantes, pero bueno, a mí me parece que es muy interesante traer, ¿no? Esta idea de la perspectiva de género o de géneros al área de la discapacidad y pensar en la necesaria capacitación que tenemos que tener en perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos como si fueran dos caras de una misma moneda, ¿no? Y entonces, la perspectiva de discapacidad en realidad es una herramienta, ¿no? Que es de contenidos, pero también de procedimientos que pretende visibilizar que esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran las personas con discapacidad es consecuencia, ¿no? De estas barreras que son las que generan o acrecientan la discapacidad. Y cómo logramos tener perspectiva de discapacidad. Bueno, podemos decir que alguien tiene esa perspectiva de discapacidad para que luego podamos analizar si una sentencia tiene perspectiva de discapacidad, si un proceso judicial, si un sistema educativo tiene perspectiva de discapacidad, etcétera, etcétera, mirando algunas cuestiones que tienen que ver con contenidos, ¿no? Es decir, para contar con perspectiva de discapacidad tenemos que conocer el modelo social de discapacidad y tener bien claro esto, ¿no? De las barreras, de cuánto hay de condición de la persona y cuánto hay de barreras sociales. Y en esto de la discapacidad intelectual y de la discapacidad psicosocial hay mucho para trabajar ahí, porque en realidad parece que todo es diagnóstico, ¿no? Tendemos a creer eso, que todo es la persona y hay muchas barreras de las cuales muchas veces formamos parte, quienes estamos trabajando o interpretando, entonces esto hay que deconstruirlo, hay que trabajar mucho para ser en ese proceso, ¿no? Facilitador y no barrera, ¿no? Yo misma. Entonces, conocimiento del modelo social, perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Desde la idea esta de que, bueno, no es lo mismo hablar de una persona con discapacidad secas, de una mujer mayor con discapacidad, ¿no? O de una persona con discapacidad y diversidad, no sé, en cuanto a su orientación sexual o de género. Entonces, esta perspectiva de interseccionalidad también es muy necesaria para dar respuestas que sean holísticas y complejas, ¿no? Y conocer el contenido y el alcance de la accesibilidad universal. Eso me parece muy trascendente cuando pensamos en procesos judiciales, y Rafael Asís también dijo algo muy importante hoy, creo que dijiste el 3% adopta ajustes de procedimiento de las sentencias. Bueno, eso es una cuestión fundamental, es decir, no podemos pensar que vamos a aportar perspectiva de discapacidad si no conocemos que la accesibilidad universal es un derecho. ¿Mm? Es parte del contenido de cualquier derecho, también del acceso a la justicia, pero es un derecho per se. La Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores así lo define como un derecho, ¿no? A la accesibilidad universal.
saber que para garantizar la accesibilidad universal tengo que pensar en un diseño previo, universal, es decir, para un universo real de personas y situaciones, ¿no? Ese diseño universal que además se va a complementar con los ajustes razonables que requiera, ¿no? O de procedimientos, si estamos hablando del acceso en el proceso judicial, y los sistemas de apoyo. O sea, el mismo proceso judicial tiene que brindar sistemas de apoyo, que puede venir con la persona porque la persona cuente con esa red, o si no cuenta, bueno, de eso me tengo que preocupar. La persona no es a veces el proceso, el fin, ¿no? A partir del fin del proceso nace el sistema de apoyo y durante el proceso lo tuve que garantizar. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, esos contenidos además tienen que tener una aplicación práctica, no en lo procedimental, el diseño universal del proceso, ¿no? La participación activa y efectiva de la persona, esto es fundamental, garantizar esta participación desde el minuto cero de la persona, las entrevistas o las entrevistas que hagan falta con la persona, ¿no? Y la transversalidad, esta necesidad que tenemos de que, bueno, no sean solo juzgados civiles o juzgados de familia quienes sigamos conociendo, ¿no? Debatiendo, discutiendo, sino que esto hay que llevarlo a todas las áreas, ¿no? Del derecho y a todas las disciplinas. Y bueno, cierro porque sé que ya estamos mal de hora, veo ahí, yo veo, ¿no? Las mujeres tenemos esta posibilidad, pero bueno, veo ahí al costado que hay preocupación. Pero bueno, la otra cara de la moneda es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que, bueno, que les recomiendo que lo lean a Rafael de Asís. Pero bueno, básicamente aplicar, ¿no? Enfoque de derechos humanos a una cuestión me requiere, en primer lugar, entender que la persona es sujeto de derechos, no es objeto de protección, no es objeto de políticas asistenciales, sino que esta persona que transita este proceso es sujeto o sujeta de derechos, ¿sí? Lo segundo, cuando aplicamos un enfoque de derechos humanos, tenemos que incorporar unas características, unos principios y unos valores que sustentan a los derechos humanos, ¿no? Esto de las características de la universalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estos principios como el pro persona, el de no regresividad, etcétera, etcétera, y estos valores, ¿no? Que se pueden vislumbrar en un árbol, ¿no? La idea de dignidad humana con las ramas grandes de igualdad, de libertad, de solidaridad y todos esos derechos que se entrelazan, ¿no? Poéticamente. Bueno, también tenemos que aplicar los estándares, o sea, el enfoque de derechos humanos me obliga a decir, bueno, ¿cuál es el mayor estándar en esta materia, ¿no? En materia de discapacidad, obviamente lo va a hacer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es el mayor estándar de protección de la discapacidad. Y bueno, y tener en cuenta que además de este marco conceptual, tengo que acompañar el enfoque de derechos humanos con un marco procedimental. Un marco procedimental de seguimiento, de responsabilidad y de reparación. Y con esto cierro, pero me parece muy importante, ¿no? Rafael de Asís desarrolla mucho más el enfoque de derechos humanos, de verdad se los súper recomiendo. Pero bueno, me parece muy importante esto porque todavía los derechos humanos de las personas con discapacidad no son tomados en serio. O sea, los derechos en serio, obvio, todavía para las personas con discapacidad es una asignatura pendiente. Porque está tan naturalizada esta discriminación estructural que, bueno, o sea, si hoy no pudo entrar aquí hubiera podido entrar, ¿no? Pero si estuviéramos en un sitio y no puede entrar la persona con discapacidad, no pasa nada. Ahora, si no entraste porque sos mujer o porque tenés una orientación, no sé, sexo diversa, sería escandaloso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay conciencia de eso. Entonces es muy importante, para que los derechos humanos no queden en nada, ¿no? Bueno, que haya un seguimiento, que haya una identificación de responsabilidades y que se empiece a reparar. Que se empiece a reparar como está sucediendo en algunos lugares del mundo, por ejemplo, no sé, procesos de institucionalización forzosa de personas con discapacidad. O sea, esos años de tu vida que estuviste institucionalizada en contra de tu voluntad, viviendo cotidianamente vulneraciones de derechos humanos, bueno, mereces una reparación por eso, ¿no? Bueno, todo esto requiere una conciencia y requiere un trabajo y bueno, a mí me parece fundamental esta capacitación, me parece fundamental jornadas como las de hoy y me parece fundamental también estos debates, aunque no sean simpáticos, pero me parece que son necesarios y que seguro que van a traer, bueno, una solución más rica para poder ofrecer a las personas protagonistas. Muchas gracias.
A continuación, vamos a intentar retomar ese turno de preguntas que habíamos dejado en la primera parte, aunque vayamos un poquito mal de tiempo. Si tienen alguna pregunta, podemos pasar micrófonos. ¿Que quieren café? La pregunta que yo hago es, ¿quieren ustedes un café? ¿Sí? Si nadie tiene ninguna pregunta, ¿sí? Cris- Vale, muy bien. Pues entonces doy la palabra a mis Sí. ponentes para que pregunten. Sí. Bueno, a ver, a mí me gustaría, porque esto lo digo mucho, Agustín lo llama capacitaciones, nosotros lo llamamos formaciones. En muchas ocasiones, en la formación a familias, a personas con discapacidad. O sea, yo lo que creo que es muy importante y que creo que tenemos que transmitir, y un poco es lo que está detrás, ¿no?, de estos debates que tenemos Laura y yo. Ella es más joven y es verdad que tiene una formación en derechos humanos que yo no tengo, y no creáis que yo no escucho a los maestros y a las discípulas. Pero lo que es muy importante es que los destinatarios de la norma abracen la norma. Si la ley 821, con lo que implica que no solamente es lo judicial, porque para mí lo más grande que tiene la ley 821 es lo que no pasa en el procedimiento, lo que no hay en lo judicial. Y aquí me gustaría señalar dos cosas. Una es que antes de la reforma, por poner un ejemplo simple, pero que es muy gráfico, si acudía a la notaría una persona con síndrome Down, la respuesta, la que exigía el derecho, era que esta persona debía de ser incapacitada para actuar en el tráfico. Ahora, el notario habla con la persona y si entiende que comprende el acto que va a realizar, lo autoriza. Pero no porque vaya acompañada de un guardador de hecho, no, porque ella tiene capacidad para decidir. Eso es un cambio desde el punto de vista del derecho civil impresionante. Y en segundo lugar, porque ahora las personas que tienen discapacidad pueden encontrar el apoyo en una medida voluntaria que diseñan ellas. Y aquí también necesitamos formación. Necesitamos formación a todos los notarios, porque es que hay un grupo de notarios que está muy implicado, en el que pertenece a la Fundación Equitas y están en movimiento, digamos, pero hay muchos otros que están al margen de esto. Y esto es muy importante. Y esto lo consigue el principio de la autonomía de la voluntad de la persona, la voluntad de la persona que se convierte no en una instrucción al curador, no en un límite a la actuación del curador, sino verdaderamente informa toda la reforma, porque le dice, tú eres lo importante, tú eres la que te puedes dar tu sistema de apoyo si lo necesitas y tú puedes actuar si no necesitas para ese caso concreto un acompañamiento en el ejercicio de tu capacidad jurídica. Antes entendía diagnóstico médico, tienes esto, no puedes actuar, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Ahora esto no es así. Y luego también, Rafa, me preocupaba que, verdaderamente los jueces, y esto lo tienen interiorizadísimo desde hace muchísimo tiempo, te diría que desde los años, no sé si la primera sentencia fue en el 90 que las pruebas de la audiencia de los parientes, la entrevista a la persona con discapacidad y el dictamen médico son preceptivas. Si no se realizan, se entiende que hay una lesión de los derechos fundamentales de la persona y se declara nulidad del procedimiento. Con lo cual, se precaven mucho de hacerlo. Que no conste, probablemente, debería de constar. Oída a la persona, escuchada a la persona, me gusta a mí más, escuchada a la persona, entrevistado su entorno, debería de hacerse constar. O sea, que eso que estáis haciendo en el observatorio es fundamental para que los jueces mejoren también su sentencia y que veamos que están aplicando la norma, ¿no? O sea que, bueno, que la ley 821 tiene cosas muy buenas y yo creo que es muy importante que las traslademos a la sociedad, que no solamente una crítica, que claro que tenemos que criticar, por supuesto que sí, pero también debemos de reconocer lo que está bien. Y probablemente esto sea un proceso, ¿no? Y vayamos mejorando. Pues también es una alegría escuchar que el informe 2025 será un poquito mejor que el de 2024. Pero yo creo que la ley 821 es una norma que cambia radical y que tiene muchas cosas buenas y que las tenemos también que poner de manifiesto, porque si solamente criticamos, pues es un poco desolador. Y sobre todo, los destinatarios no lo van a abrazar con la misma alegría, ¿no? Y aquí hay personas que nos están escuchando
ahí en el espacio sideral, que también me pedían, ¿no?, que hiciera esta defensa también un poco de la ley, que no solo es aplicación judicial, es aplicación social. Es aplicación cuando vamos al médico y escucha a la persona con discapacidad y no mira a su madre. Es aplicación de la administración pública cuando permite a la persona solicitar su propia prestación. En fin, hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, desde nuestras distintas perspectivas, que siempre me pasa, no crean que me pasa solo con Laura, también me pasa con ellos, que ellos, sus derechos humanos, pues están ahí y yo soy más de aquí a pie de tierra, ¿saben? Y entonces aprendo una barbaridad de ellos, siempre lo digo, siempre que tengo ocasión lo digo. Para mí, trabajar con ellos ha sido elevar mi discurso y mejorar mi formación como jurista. Así que quería hacer esta aclaración. No piensen, Laura, que te acoso, ¿eh? Yo muy brevemente, porque no quiero alargar más esto, ¿no? Decir casi telegráficamente, efectivamente, ¿no? Ya lo ha dicho ahora Cristina, ¿no? O sea, sí que notamos una evolución eh, que era necesaria, lógica. También es verdad que también tenemos una preocupación, porque al final, al ser esto un cambio también en la manera de entender las cosas, decía, vivimos un momento de involución en los derechos, pero también en el ámbito de la comprensión de la discapacidad. Esto es importante porque yo ahora leo pues críticas, ¿no? Pues por ejemplo, a cosas que desde mi punto de vista han sido avances y han sido normalización en materia de derechos, como es el voto de las personas con discapacidad, como ha sido, como, bueno, todo el problema de los internamientos, ¿no? Y cuestionamientos del modelo social que se están produciendo y que los ves. Y que en algunos casos, claro, aquí hay, me salgo del tema de hoy, pero aquí hay, en este mundo hay mucha normativa que va al ámbito de los servicios sociales y ahí hay mucha comunidad autónoma y ojo, porque creo que ahí hay mucha involución y eso es una preocupación que al final llega aquí porque todo está muy relacionado. Muy brevemente, dos cosas más. Una es que a mí también me llega de las personas que están viendo y un querido abogado que está muy en el mundo de y que todos conocéis, no voy a citar su nombre, pero me dice, por favor, di algo que es así, ¿no? Y que yo me lo encuentro. Y que tiene que ver con el tema de la formación. Y no tiene que ver con los jueces, tiene que ver con los propios abogados. Y me dice que todavía es muy común encontrarse con letradas y letrados que presentan demandas de incapacitación. Demandas de incapacitación. Quiero decir que es que esto es un problema de claro, que los operadores jurídicos igual la culpa de esto la tenemos los profesores, ¿eh? Bueno, no creo, ¿no? Pero, y ya termino, me parece que este cambio cultural hay algo fundamental, que, claro, me dedico a la filosofía del derecho y lo tengo que decir, ¿no? Y es la normalización de los cuidados y de los apoyos en las vidas. Me parece que esto es fundamental. Y esto es muy importante que los juristas seamos conscientes, porque los juristas parece que vivimos a veces en otro mundo, pero nuestra realidad, claro, luego llegamos a casa, llegamos a casa, tenemos personas cercanas, tenemos familia y ahí lo vemos, ¿no? Y yo creo que normalizar esto, la idea de que la autonomía, la independencia son construcciones, ¿no? Pero lo que hay son dependencias o interdependencia, como lo queramos llamar, autonomía relacional, cuidados, apoyo, y esto es lo que nos define como seres humanos. Y pues empezar a comprender esto, creo que será lo que nos permita entender bien estas reformas y entender bien estas cuestiones, ¿no? Y perdón por el discurso, pero me parece que es así. Antes de cerrar la mesa, voy a dar un paso a una preguntina que me pidieron desde el público. Un segundito. ¿No? Espera, que igual lo están perdiendo. No te preocupes, es que es un botón minúsculo de gomita que está medio escondido.
Coge este. Ahora sí. Coge este. Ahora sí, ya. ¿Ahora sí? Sí. Ea. Brevísimamente, que el café es necesario. He querido entender en la exposición que has hecho, enhorabuena por el estudio y demás, las necesidades de cambio legislativo, que es verdad que cuando algo todavía está así, dices, ay, madre mía, ya cambiar, suena, ¿no? Pero y entiendo que eso está valorado. ¿Hasta qué punto es necesario cambiar cuando todavía hay cosas que no se han puesto en marcha, como por ejemplo el reconocimiento de las asociaciones colaboradoras del Ministerio, la figura del facilitador, que ahí también hay me ha parecido entrever, ¿no?, en esa función del forense, quizá de apoyo que habría que discutir y ver cómo queda? La pregunta es, ¿lo que queda por poner en marcha, básicamente eso, además de otras cosas, no sería suficiente para dar esa cobertura legal, a esa parte de cambio legal que manifestabas, ¿no?, del 268 y el 759? Yo creo que si dejamos, mi interpretación, ¿no? Es que si dejamos alguna excepción, esa excepción se puede utilizar. Entonces, que también está a la vista, ¿no? Con los datos que están recabándose en cuanto a qué es la medida judicial de apoyo por excelencia que se está proveyendo, y bueno, habría que analizar cada caso. Yo creo que es eso, que es esa letra de la ley, en el caso del Código Civil, lo que deja es, lo que se va es en ese bucle, a partir de la primera sentencia, y me parece que si dejamos esa excepción y si no explicitamos más, porque claro, Cristina dice, bueno, aplican la ley. Entonces, si dejamos una excepción en la ley, se va a seguir aplicando eso y en teoría entonces no estaría mal. Y por otro lado, lo procedimental, que le di muchas vueltas a eso, me pareció un poco fuerte, no abolir, pero bueno, es cierto, creo que se denota, ¿no? Tengo un pensamiento bastante radical, pero me parece que los facultativos estén en colaboración para ayudar, y además esto se ha hecho, por ejemplo, en Ontario, en Canadá, ¿no?, para ayudar a interpretar la voluntad de la persona. Creo que su labor sería muchísimo más rica al proceso y al resultado, me parece a mí. Sí, por supuesto que faltan cosas, lo que vos decías, ¿no?, la figura del facilitador y unas cuantas más. Bueno, para eso ahora se va a empezar un nuevo paquete de trabajo, ¿no?, que es de acceso a la justicia, que Ana, como, bueno, Nuria, Andrés del Líder, me están ayudando en ese aspecto, y se verán qué hacen, qué es otra pata, digamos, del proyecto. Pero en esto, que simplemente análisis en este aspecto, me parece que sí, que el cambio es necesario, porque lo que se está viendo al fin y al cabo en las sentencias es que se utiliza lo poco que se puede utilizar para blindar esa decisión. Entonces, es mi perspectiva. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera mesa. Si salen aquí en el pasillo, tenemos preparado un caferito para todos y volvemos en media hora, ¿de acuerdo?